quiero hacer un comentario sobre un hecho que me parece significativo en el momento político actual. Y es lo ocurrido ayer en la Universidad Central de Venezuela, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez se encontraba recorriendo nuestra máxima y primera casa de estudios del país. Fue confrontada de alguna forma, por utilizar una palabra, por integrantes de la Federación de Centros Universitarios encabezados por su presidente Miguel Suárez. Allí le reclamaron a la presidenta encargada la libertad de los presos políticos. Se produjo, yo diría que fue un conato de diálogo, porque no llegó a tal cosa. No obstante, a pesar de que no hubo un diálogo fructífero al final y ella se retiró, hay un hecho significativo. En primer lugar, se dio ese encuentro cara a cara entre dirigentes estudiantiles y la figura que hoy representa el poder político en Venezuela, Delcy Rodríguez. Eso tiene, por supuesto, su aspecto positivo, porque en estos tiempos, en estos últimos años, han sido muy pocas o casi que ninguna las ocasiones en las cuales la dirigencia estudiantil universitaria tiene la oportunidad de decirle cara a cara al poder en los espacios universitarios, precisamente, bueno, los reclamos que tienen, plantear los reclamos. Y en tal sentido, pues, eso me parece muy positivo. Allí no hubo insultos, no hubo agresiones, ni de una parte ni de la otra. Quizás, por supuesto, para los dirigentes estudiantiles fue una oportunidad de oro de hacer sentir el reclamo que hoy existe en la sociedad venezolana por la libertad de los presos políticos. La presidenta encargada, pues, se detuvo a escucharlos, luego intervino y lamentablemente no se produjo una conclusión positiva de esta conversación, pero sí hay un hecho positivo y es el que nos indica que es posible que ese tipo de conversaciones se dé. ¿Ya? ¿Qué viene? Bueno, ¿qué debería venir? Desde mi punto de vista, debería venir una reunión de la presidenta Delcy Rodríguez con la dirigencia estudiantil. Fíjense, yo recuerdo, y son momentos distintos, pero debo recordarlo, porque yo también fui dirigente de la UCB y en tal sentido creo que Miguel Suárez, presidente de la FCU, hizo lo correcto. Aprovechó la oportunidad que se presentó de decirle en su propia cara a la presidenta encargada, bueno, que la universidad se suma al reclamo por la libertad de los presos políticos, lo cual me parece un acto, bueno, tradicional en la universidad. La universidad siempre ha hablado claro y en ese sentido Miguel Ángel Suárez lo hizo actuando según los parámetros de lo que ha sido la conducta universitaria de toda la vida. Pues bien, quiero recordar que en mi oportunidad, en la oportunidad en que yo fui dirigente estudiantil, hubo un espacio para conversar con el entonces presidente electo Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi acababa pues de ganar las elecciones y aceptó darle una audiencia al Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios. En aquella época creo que era presidente Julio Casas, si mal no recuerdo, yo era parte del Comité Ejecutivo. Y el presidente Lucinchi escuchó a los estudiantes. Por cierto que se presentó un incidente con un dirigente estudiantil ya fallecido, Reinaldo Bravo, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien, bueno, dijo algunas cosas que al presidente le molestaron y, bueno, el presidente, pues, tuvo una reacción allí y que provocó la salida de la reunión de Reinaldo Bravo. Luego, al terminar la reunión, pues, se encontraron nuevamente fuera y limaron esas asperezas, pero se dio esa reunión. Yo creo que es un momento en el cual, si se habla de una nueva situación política en el país, este tipo de diálogos tienen que hacerse frecuentes. No podemos verlo como un hecho irrepetible, sino todo lo contrario, debería ser el hábito, ¿verdad? Y en tal sentido, yo creo que lo que ocurrió ayer en la UCB es parte de lo que debe seguir ocurriendo en el país, pero con la capacidad de oír. El poder tiene que oír a los sectores sociales y los sectores sociales también tienen que tener la paciencia para escuchar lo que el gobierno tenga que decir, porque de eso se trata el diálogo, no solamente de hablar, sino también de escuchar, aprender a escucharnos, eso es importante, pero también hay que ponerse en el sentir de los estudiantes,
que tienen años reclamando la libertad de los presos políticos, que tienen años reclamando reivindicaciones para la universidad, que tienen años quejándose, por ejemplo, de la falta de presupuesto, que tienen muchos años reclamando el derecho a la protesta también, a la protesta pacífica, ¿verdad? Es imposible que una protesta salga de la universidad sin que sea abordada por los cuerpos de seguridad. En días recientes vimos algo también en las cercanías de la UCB, en el mural de Zapata, una acción de protesta. Bueno, por fortuna no fue reprimida, pero esa fue la excepción de lo que se ha convertido lamentablemente en una regla en nuestro país. En tal sentido, pues, a mí me parece muy positivo lo ocurrido en cuanto a que se pueden abrir esas ventanas de diálogo, y lo que exhorto es tanto a la presidenta Delcy Rodríguez como a los integrantes de la Federación de Centros Universitarios a que se dé este espacio nuevamente, a que vayamos a un rescate del diálogo como instrumento de la política. La situación del país es demasiado difícil, demasiado complicada como para que nosotros nos restemos ese espacio, nos neguemos a que ese espacio se concrete. En tal sentido, pues también quiero hacer referencia, mientras llega Simón, que ya está llegando por aquí, se está incorporando, Simón Calzadilla, quiero hacer referencia a lo que ha sido, bueno, esta política de excarcelaciones, que me parece muy positiva, muy bien que se den estas excarcelaciones, pero también el gobierno tomó el camino más difícil. ¿Qué necesidad hay de tener a esas madres, a esos padres, a esos familiares, bueno, montando vigilias, encadenándose en los centros de reclusión, reclamando lo que es justo, que es la libertad de los presos políticos? ¿Por qué no se optó, o todavía, por qué no se opta por el camino de una amnistía general? Están a tiempo, por ejemplo, en lugar de estas libertades o estas excarcelaciones que vienen acompañadas de medidas cautelares de presentación, que son solamente una excarcelación, no son libertad plena, no son el pleno disfrute de los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Por qué no hacer entonces las cosas bien? ¿Por qué no ir efectivamente a una amnistía general que de paso se convierta en una válvula de escape para tanta presión y para tanto dolor? Vimos, por ejemplo, el caso del periodista Centeno, que salió de la cárcel y a los días se le murió su madre, pero también ocurrieron casos de señoras que han fallecido, pues, no tengo el nombre a la mano en este momento, pero personas que fallecieron, madres que fallecieron a la espera de la libertad de sus hijos. Es decir, hemos podido aliviar y evitar más dolor del que ya se ha creado durante todos estos años. Y bueno, es un tema de iniciativa política, de disposición a resolver el conflicto político venezolano. Pero estas excarcelaciones graneaditas así por cuotas, bueno, si bien son un alivio para las familias que reciben ese beneficio, para los presos que reciben ese beneficio, se convierten también en un mecanismo de tensión y de dolor para quienes quedan todavía en las cárceles. Así que yo pienso que lo ocurrido en la UCB es una buena muestra del diálogo necesario que debemos abordar en Venezuela, y de que el poder tiene que acostumbrarse a escuchar y a recibir las críticas también. Eso es importante, la crítica, ¿verdad? Porque hay que decir algo, allí no hubo irrespeto a la presidenta encargada, no hubo violencia, no hubo descalificaciones, no hubo insultos, más bien recibió un trato, bueno, acorde no solamente a su investidura, sino a su condición de ser humano, de mujer y de UCBista. Así que, ojo con eso.